Esta es Marquetalia, cuna de las FARC, una vereda que ha sido testigo silencioso de hechos tan incomprensibles como el mismo origen de la guerra. Sus habitantes son una muestra de valor, resistencia y coraje. Por esta razón, serán ellos quienes nos lleven de vuelta al pasado. Gaitania es un corregimiento ubicado al este del municipio de Planadas, al sur del departamento del Tolima. Este es el famoso Gaitania, el querido pueblo que me vio nacer. Él es Humberto Tafur. Tenía 5 años cuando mataron a Gaitán, pero también 5 años conviviendo con los muertos de la violencia bipartidista, que en el campo comenzó mucho antes del 48. Mi abuelo fue el director de la cárcel en este corregimiento, hoy día Gaitania, donde los reclusos venían a pagar penas por tabaquismo, por trago y por todos esos delitos que cometía la gente en esa época. Y esto después ya se fueron cumpliendo las condenas y algunos presidiarios se quedaron aquí en la localidad, como fue el padrino mío, Nemesio Salcedo, y don Juan Vázquez, don Agustín Trilleras y otros más. Que yo me recuerdo que mi abuelo, que era conservador, llamaba Tomás Castro. Él llegaba y como tuvo platica, él pedía aguardiente para godos y liberales. Y lo triste de la vida fue que a mi abuelo, los mismos conservadores lo mataron, a mi abuelo Tomás. ¿Cómo son las ironías de la vida, no? En Bogotá, por esos días, la muerte de un liberal agudizaría la violencia, que rápidamente se instaló en la memoria de 6 generaciones. En las regiones, mientras tanto, comenzaban a sonar los pájaros, los chulavitas, la chusma y los bandoleros. Sus acciones llevarían a jóvenes como Pedro Antonio Marín y a sus primos a enfrentar sin tregua al establecimiento. Diego Fernando Torres es autor del libro Buscando a Marquetalia, y aunque ha vivido por años en estas tierras, por primera vez recorre estas montañas para llegar al campamento de Manuel Marulanda, el lugar donde en 1964 nacieron las FARC. Pedro Antonio Marín Marín llega a esta región en 1951, proveniente del municipio de Génova, Quindío, en ese entonces conocido como el Gran Caldas. Él llega huyendo a esa confrontación bipartidista entre liberales y conservadores, en donde había un componente muy especial, una fuerte confrontación con el presidente de esa época, Laureano Gómez. Resulta que él huye a estas tierras después con sus primos Marín, después de combatir durante varios años en esa región del Gran Caldas. Viene acá y se resguarda de la persecución del ejército. Posteriormente trabaja un tiempo como aserrador, hasta que en la amnistía del presidente Gustavo Rojas Pinilla, se localiza en esta región para trabajar como aserrador, posteriormente como inspector de carreteras, realizando la obra, la vía Gaitania, que es un corregimiento del municipio de Planadas, hacia el Carmen, ya ubicado dentro de los límites del departamento del Huila. Pero posteriormente, y a raíz de la muerte, del asesinato de su mejor amigo, Jacobo Prías Alape, decide volver a la guerra. Después de contar los primeros 200.000 muertos, llegan los tiempos de paz durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Pedro Antonio Marín Marín, quien combatió como autodefensa al ejército, había muerto por primera vez para dar vida por segunda vez a Manuel Marulanda Vélez, un líder comunista torturado y asesinado por el ejército, de quien Marín tomó su nombre en honor a su lucha por los derechos sociales. Este nombre no era solo su amanecer comunista, también la posibilidad de quitarse un mote incómodo para él: Tiro Fijo. Don Manuel, o Tiro Fijo, se vino para acá con don Jacob Prías Alapes, que era el coronel Charro Negro, que después Mariachi mandó unos secuaces de él y lo asesinaron aquí en las calles de Gaitania. Y ahí don Manuel, quién sabe qué pensó, y volvió y se rearmó y siguió con la guerra. Pasarían por San Miguel hasta llegar a Marquetalia, donde se establecen y la gente comienza a trabajar. Lo tenían como república comunista, pero no era así. El hombre estaba fundando esas tierras para vivir su vida tranquila. Estaba cuadrando unas ganaderías allá, porque eso es harto ganadero. Y estaba haciendo trabajar a la gente, y yo creo que las intenciones de él eran buenas.
de hacer una vida tranquila, una vida de hogar, una vida de familia. Lo que pasa es que como los tiempos van cambiando y las ideas de las personas lo hacen cambiar a uno. Ese momento romántico que nos narra don Humberto no duró mucho, como la tregua de Rojas Pinilla. La violencia regresó para quedarse y partir en dos la historia de Colombia, donde la guerra de guerrillas y sus engendros colaterales se propagaron por todo el país, dejando a la fecha 8 millones de víctimas. Quién sabe qué informante conocedor llevó el ejército a San Miguel, y un tiroteo muy tremendo a las 5:30 de la mañana. A las 6 de la mañana volvió el ejército y nos pegó a bala allá en un potrero. Y nosotros como conejos corregíamos las balas. Fuimos a dejar para la finca que hoy llama la Hacienda. Allá fue cruel porque ya no había que comer, ni había sal, ni había panela, ni había nada. Qué triste es la vida, por eso yo la violencia le tengo pavor. Y Dios quiera que este proceso sea una realidad para bien del país. Fueron momentos muy difíciles para la gente que se había ido con tiro fijo. El ejército no permitía la entrada de comida y poco a poco la salud de todos se fue mermando. Me recuerdo que yo en esa época se murieron 2 niños de física hambre. De ahí un guerrillero le dijo a mi mamá, pues usted se la van a morir estos muchachitos por aquí. Vamos a ver cómo la ayuda a salir de aquí. Y sí, él le ayudó y salimos de la hacienda hacia el cerro que viene aquí por el centro y vinimos a aquí a la vereda del puerto. Y mi mamá habló y vino y se entregó. En el Congreso se comienzan a escuchar discursos que denunciaban la existencia de 16 repúblicas independientes. Estas eran Marquetalia, Río Chiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz y la región del Ariari. Que en este país hay una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el ejército colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que ahuyenta al pueblo y sus habitantes. La soberanía nacional se está encogiendo como un pañuelo. Álvaro Gómez. Y el ejército por tierra o por el camino no pudo entrarles porque no pudo. Un señor capitán Matallana se les ingenió y dijo que él sí les entraba allá. Y según eso él se jugó el coco y se les fue por el río arriba y cuando dijeron cantarles, les llegó allá. Entonces ya él salió para la Uribe. En ese entonces, llegar a Bogotá, el centro del poder, podría tardar hasta 3 días desde Marquetalia. Por esta razón, Marulanda pensó que para llegar a él necesitaría 100.000 hombres. Hoy Gaitania está a tan solo 6 horas de la ciudad y Marquetalia 4 horas adelante, 2 de ellas sobre el lomo de un caballo. Y para llegar al poder se necesitan 7.700.000 votos. El presidente Valencia dispone todo su potencial militar. Dicen algunos entendidos que alrededor de 7.500 a 10.000 unidades del ejército y de la Fuerza Aérea son desplazados a esta región a combatir a esos 50 guerrilleros. En este sitio donde estamos murieron cientos de personas. Probablemente no sepamos la cifra exacta nunca. Lo que sí sabemos es que la comunidad de Gaitania colaboró para ayudar a transportar a toda esa cantidad de militares muertos. Pero muchos guerrilleros también quedaron aquí enterrados. Las muertes fueron de bando y bando. Es la tristeza que nos deja esta guerra que sufre el campo colombiano. Una guerra que se ve hoy en día a través de la televisión, pero que la sufrimos quienes vivimos, quienes trabajamos en esta región. Aún se conservan intactas las huellas de esos días luctuosos. Los restos de las aeronaves que cayeron en lo que eran estas espesas montañas nos describen lo difícil que debió ser cada alborada, lo solitaria de cada puesta de sol. Sin embargo, durante los últimos 3 años, los sucesos han cambiado y tímidamente el viento trae esperanza para los hijos de Marquetalia. Desde que iniciaron los diálogos, desde que se consolidó la tregua, inicialmente unilateral, posteriormente bilateral, se respira mucha paz en esta región.
También en Gaitania se respira otro aire. Es un pueblo muy solidario. Es un pueblo donde hay opitas, caqueteños, llaneros, antioqueños, costeños. Hay de todo el país aquí. Esta región volvió a nacer. Hoy, estos niños sentirán la paz, correrán felices y crecerán para dar testimonio de un pueblo que salió de la oscuridad para contemplar la aurora. Hoy tienen al frente al mundo entero que se rinde a sus pies para cumplir sus más soñados deseos.